Misceláneas del fútbol responde. Vamos a contestar preguntas que fueron llegando mediante los comentarios de la página, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y Pinterest. En este caso en modo ping-pong, es decir, lo más directo posible, y en otro video en su versión extendida, desarrollando. ¿Maradona o Messi? Obviamente como futbolista, Maradona. ¿Que sea campeón tu equipo o la selección? Mi equipo. Copa Mundial de 48 equipos, ¿a favor o en contra? No estoy en contra. El VAR, ¿a favor o en contra? A favor. Sociedades deportivas, ¿a favor o en contra? No estoy en contra. En Argentina la parte de fútbol de los clubes no puede seguir siendo asociaciones sin fines de lucro. ¿El fútbol de antes fue mejor? Habría que definir qué es antes, pero posiblemente. ¿Ganar el clásico o terminar mejor en el campeonato? Cualquier objetivo cumplido es más importante. Ser campeón, clasificar a Copa, salvarse del descenso, no, terminar siempre mejor en el campeonato. ¿Ganarle un campeonato a tu clásico rival o no descender? Esto está muy ligado a lo que le sucedió entre River y Boca. Depende quiénes son los protagonistas de esta situación. ¿Son importantes los historiales de partidos? Cada vez menos. ¿Menotti o Bilardo? ¿Guardiola o Mourinho? Se tiene que se refiere al fútbol que proponen. Y entra más por los ojos lo que pregonan Menotti y Guardiola que Bilardo o Mourinho. Apuestas, ¿a favor o en contra? No estoy en contra. ¿El partido Argentina-Perú del Mundial 78 estuvo arreglado? Creo que no. El que lo estuvo debe haber sido otro de Argentina, del cual casi ni se habla. Promedio para la permanencia, ¿a favor o en contra? Esto es lo que se usa en Argentina, no estoy en contra de los promedios. ¿Torneos cortos o largos? Torneos largos, a pesar de todo. Campeonato de 30 equipos, ¿a favor o en contra? No estoy en contra del campeonato de 30 equipos. Que vuelvan los visitantes, ¿a favor o en contra? Esto en Argentina. Estoy a favor que los clubes tengan la opción de albergar público visitante. ¿Quién es más grande, River o Boca? No es por eludir la pregunta, pero me parece que son iguales. Son caras de la misma moneda. ¿Cuenta la denominada época amateur? Por supuesto que sí. En Argentina es lo que se refiere al periodo entre 1891 y 1929. No entiendo por qué no. ¿Cuál fue el futbolista más violento que viste? Eduardo el Balín Benet, pero quizás más que violento lo que era torpe. ¿Cómo se te ocurrió hacer la página? Fue a partir de compilar varias historias, anécdotas, datos que no estaban muy difundidas, en especial porque River y Boca no son protagonistas. ¿Qué cantidad de estadios conoces yendo a ver partidos? Los conté para la respuesta 25. ¿Cómo ves el denominado folclore del fútbol? Veo el ambiente por lo general demasiado sobrefolclorizado. Que se aumente la cantidad de cambios, ¿a favor o en contra? En principio en contra.